Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Comenzamos la semana con nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino y vamos a comenzar esta noche haciendo mención de que hoy, día 6 de diciembre, en España se celebra el Día de la Constitución, pero también es el día señalado por la Comunión Anglicana para orar por nuestra Iglesia Española, la Iglesia Española Reformada Episcopal. La última vez que miré la cifra, había ya creo que iba por 164 países diferentes en el mundo donde hay presencia de la Comunión Anglicana. Así que de ahí que decimos que es una iglesia católica universal, al igual que otras, porque realmente se encuentra en la mayoría de los países del mundo. Hoy se supone que muchas de las parroquias del mundo se van a acordar de nuestra iglesia aquí en España, y no podríamos ser nosotros menos que orar nosotros también por la Comunión Anglicana, pero también por nuestra propia Iglesia Nacional, como nos ha indicado en comunicado nuestro obispo don Carlos López. Así que, hermanos, esta va a ser nuestra intención de oración en esta noche. Por un lado, pedir por la Comunión Anglicana, pero también pedir por la misión de nuestra Iglesia en España. Así, dicho de esta manera, nos ponemos a la labor. Padre, en esta noche queremos darte las gracias por pertenecer a la Iglesia Anglicana, a la Comunión Anglicana. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto aquí para compartir el Evangelio a todo el mundo. Señor, queremos pedirte por todas las parroquias, todas las iglesias anglicanas repartidas por todo el mundo, por las 41 provincias que hay de la Comunión Anglicana, y te pedimos de una manera especial también por nuestra iglesia en España, para que podamos ser fieles cumplidores de la predicación del Evangelio, que puedan plantarse nuevas iglesias, que más personas puedan ser alcanzadas con la buena noticia, y que tú puedas hacer crecer tu obra en medio de los tiempos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y después de haber hecho esta oración, hermanos, nos ponemos con nuestra liturgia, como cada noche, y comenzamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito, con el debido honor, por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el párrafo número 2, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia. Con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos, hermanos, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso,
La confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a hacer ahora la lectura de un salmo. En este caso vamos a leer el salmo número 87, que dice así. Vamos a leerlo. Se llama El privilegio, es un salmo muy cortito. El privilegio de morar en Sión. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, y cantores y tañadores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermano, vamos a compartir ahora, vamos a seguir nuestro estudio. En este momento, este será ya nuestro estudio número 8, acerca del tema que estamos tocando, que lo hemos titulado Aproximándonos a Jesús. Nos estamos acercando a Él para aprender más de Él y entender y comprender más cosas de su persona, pero sobre todo de su vida, de lo que podemos comprender a través de los evangelios, lo que podemos comprender a través de los hallazgos arqueológicos, históricos, sociológicos, psicológicos, las ciencias al servicio de la teología y de la exégesis. Y entonces, a través de todo eso, pues estamos compartiendo para que podamos conocer a Jesús de una manera mucho mejor. El tema con el que vamos a empezar hoy, la semana pasada, sí, el viernes, terminábamos el tema de Jesús como un buscador de Dios, y hoy vamos a comenzar a hablar de Jesús como el profeta del reino de Dios. Esta mañana, en el Evangelio que hemos leído en nuestra celebración de la Cena del Señor, se hablaba de una profecía que hizo Jesús acerca del final de los tiempos. Así que a veces nos suena raro cuando decimos Jesús, profeta, porque evidentemente Jesús es mucho más que un profeta, lógicamente, pero no podemos dejar de decir que Jesús realmente fue un profeta. Y lo vamos a denominar el profeta del reino de Dios. El profeta del reino de Dios. Jesús, recordar, estaba en el desierto con Juan el Bautista, pero deja el desierto, cruza el río Jordán, entra de nuevo en la tierra que Dios había regalado a su pueblo. Estamos hablando de en torno al año 28. Jesús posiblemente tendría 32 años, pero no se dirige a Jerusalén, no se dirige a Judea, sino que marcha directamente a Galilea. Ahí en Galilea, hermanos, después del bautismo, en el que se dice claramente algo así como que el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma de paloma, Jesús ya no vuelve de la misma manera. Jesús vuelve con fuego
en su corazón. Necesita anunciar a los pobres esa noticia que le está quemando por dentro. La noticia no es otra que Dios viene ya, el reino de los cielos se ha acercado, Dios viene ya a liberar a su pueblo de tanto sufrimiento y opresión. Recordar los primeros temas, cómo hablábamos de la situación económica, la situación de vida diaria, de trabajo extenuante, los impuestos realmente terribles, y en esa situación en la que vivía el pueblo. Así que Jesús viene a anunciarle esa buena noticia a aquella gente pobre. Él tiene muy claro lo que quiere. Él va a venir a poner fuego en la tierra, anunciando la irrupción del reino de Dios. Recordad las palabras de Juan el Bautista: yo bautizo a la verdad con agua, pero Él, el que es más fuerte que yo, bautizará con fuego y Espíritu Santo. Se trata a Jesús, la imagen que tenemos en los evangelios es la de un profeta itinerante. Jesús ya no vuelve a su casa de Nazaret nunca más, sino que se dirige a la región del lago de Galilea y se va a vivir a Cafarnaúm, en casa de Simón y Andrés, los dos hermanos a los que había conocido allí precisamente con el Bautista. Haciendo una breve descripción de cómo era Cafarnaúm, podemos decir, a través de la arqueología, de los historiadores, que en aquella época Cafarnaúm podría ser algo así como un pueblo de entre 600 a 1500 habitantes. Se extendía por la ribera del lago en el extremo norte de Galilea, ya tocando casi que el territorio gobernado por Filipo. Probablemente Jesús lo elige como un lugar estratégico desde donde va a poder desarrollar esa actividad de profeta itinerante. Evidentemente se ve como un acierto, puesto que Cafarnaúm estaba bien comunicado tanto con el resto de Galilea como con los territorios vecinos. Estaba muy bien comunicado con la tetrarquía de Filipo, las ciudades fenicias de la costa o la región de la Decápolis, las 10 ciudades. Cafarnaúm es una aldea importante. Comparada con Nazaret o con Naín y otras muchas de la Baja Galilea, pero al mismo tiempo muy modesta si se la compara con Séforis o Tiberíades, las ciudades que habían reconstruido Herodes Antipas. No tiene las calles pavimentadas según un trazo urbano, lo que tiene más bien son callejas de tierra apisonada, polvorientas en verano, llenas de barro en la estación de la lluvia y malolientes siempre. En realidad a mí me recuerda mucho a las urbanizaciones, en España en concreto, urbanizaciones que no están legalizadas, no podían hacerle los caminitos y eran caminos de barro. Efectivamente, en verano súper polvorientas, con agujeros por las lluvias del invierno y en invierno llenas de barro. Pero hay aquí un dato que yo quiero pararme un momentito, lo de que eran siempre malolientes. Bueno, yo aquí, como le pongo tanta imaginación a todo esto y encima tengo buen olfato, pues me imagino que para mí sería terrible vivir en aquellos tiempos, porque allí olía a todo. O sea, nosotros nos imaginamos, vemos los cuadros bonitos, iluminados de Jesús con sus discípulos, no sé qué, recorriendo Galilea. No, espérate, que allí olía de todo. Espero que no seáis muy escrupulosos, que no habréis cenado mucho, porque la verdad que aquello era terrible. Recordad que yo ya lo decía con aquello de que los animales dormían en las casas. Recordad que yo decía aquello, ¿verdad? Imaginaros, no sé si alguna vez habéis estado cerca de un rebaño de ovejas. La oveja huele, tiene un olor característico. Pues no es lo mismo pasar con el coche y ver el rebaño y sacarle una foto, qué bonito los rebaños, los corderitos, a que tú los metas en el salón de tu casa, a las ovejitas las metas ahí en el salón de tu casa y el olorcito pues te llegue a 2 metros de distancia a lo sumo. O sea, los olores eran bastante terribles. Ahí vivía Jesús, en Cafarnaúm. No estamos hablando de construcciones de mármol, ni estamos hablando de edificios con mosaicos típicos romanos. Las casas son modestas, están construidas con piedra de basalto negro. Las techumbres están hechas de caña y de ramaje que se recubre con barro. Por eso, cuando se nos habla de aquel episodio
que metieron la camilla por encima del techo. Era tan fácil romper el techo porque el techo estaba hecho de barro prácticamente. Con unos golpecitos y tal, aquello se rompía rápido. Por lo general, también, como decíamos al principio, hay siempre grupos de 2 o 3 casas juntas con un patio común donde discurre normalmente buena parte de la vida y del trabajo de la familia. La población de Cafarnaún es judía. Si exceptuamos a los recaudadores de impuestos, algunos funcionarios y probablemente una pequeña guarnición de soldados del ejército de Antipas, todos eran judíos. En las afueras de Cafarnaún hay también una aduana donde se va a controlar el tránsito de mercancía con una importante vía comercial por la que llegaban. Esto es un dato muy curioso porque uno se piensa que Jesús estaba allí aislado del todo, pero tampoco estaba tan aislado como nos pensamos. Resulta de que hasta allí llegan las caravanas de Oriente con mercancías de gran valor, como los perfumes, las perlas de la India. Imaginaros, llegaban las perlas de la India o la seda de la China, hasta allí llegaban a Cafarnaún. Los funcionarios de aduana estaban allí también cobrando impuestos, peajes, derechos de frontera. Evidentemente no son vistos por la gente porque están tratando siempre de robar lo máximo posible. Lo mismo ocurre con los funcionarios que se andan moviendo por los embarcaderos cobrándole los impuestos a la gente que está pescando en el lago. Es una aldea fronteriza. Entonces ahí están los militares, ya que Antipas tenía su propio ejército, que lo había equipado, lo había instruido al estilo romano, pero estaba compuesto sobre todo por mercenarios extranjeros. Probablemente se piensa que habría allí una pequeña guarnición de soldados herodianos encargados de vigilar la frontera y asegurar que en aquel lugar pues hubiera cierto orden. Los habitantes de Cafarnaún son, entonces, los que viven allí, son gente modesta. Muchos campesinos que viven del producto de los campos, de las viñas de la cercanía, pero la mayoría viven de la pesca. Entre los campesinos, algunos llevan una vida más desahogada. Entre los pescadores, algunos son dueños de su barca. Pero hay también campesinos despojados de sus tierras que van a trabajar como jornaleros en las posesiones de los grandes terratenientes o contratando su trabajo por 3 días o temporadas largas. Cafarnaún, sin embargo, es una aldea compuesta en su mayoría por pescadores, cuya vida se concentra, por un lado, en los espacios libres que quedan entre las modestas viviendas y las escolleras y rudimentarios embarcaderos de la orilla. Es seguramente ahí donde más se mueve Jesús. Los pescadores de Cafarnaún son, junto a Betsaida, quienes más trabajan en la zona norte del lago, que se pensaba que era la zona más rica de pesca. Así que ahí salen a pescar por la noche, en sus barcas. Si la faena es fructífera, se dirigen entonces hacia el sur, al puerto de Magdala, donde van a poder vender su pescado, porque allí hay fabricantes de salazón en Magdala. Aquella zona es mucho más rica que Cafarnaún. Al parecer, Jesús simpatiza pronto con esas familias de pescadores, porque de hecho le dejan sus barcas para moverse por el lago y para hablar a la gente sentada en la orilla. Son sus mejores amigos. Pedro, Andrés, oriundos del puerto de Betsaida, pero que tienen casa en Cafarnaún. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y su madre. La madre se llamaba Salomé. Salomé, hermanos y hermanas, quiero ya ir diciendo que Salomé era una discípula de Jesús, no una seguidora. A veces cuando en el Nuevo Testamento leemos acerca de las mujeres que servían o que seguían a Jesús, que eran seguidoras, que le servían incluso, dice en el Evangelio de Lucas, hasta con sus bienes. Las mujeres eran las que estaban sosteniendo el ministerio de Jesús. ¡Oh, sorpresa! Aquellos que son machistas, aquellos que piensan que la mujer nada de nada, pues resulta de que aquí viene el primer golpe. Jesús fue sostenido por mujeres discípulas. No las que lavaban la ropa, planchaban y hacían la comida. No, las que se sentaban como María de Betania a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza, que luego a su vez ellas
también hicieron discípulos y discípulas y enseñaron a otros. Como fue el caso de este matrimonio que llegó de Roma, Aquila y Priscila. Pues Priscila mujer, la esposa de Aquila, llegó a tener tal reconocimiento en su ministerio que después, en vez de llamarlo Aquila y Priscila, en el Hecho del Apóstol se le llama Priscila y Aquila. Cambian el orden. Es como que dijéramos Pepe y Mercedes. Y resulta de que Mercedes, Dios empieza a utilizarla, a bendecirla, y llega un momento que el ministerio de Mercedes es más notorio que el del marido. Y entonces empiezan a llamarlo Mercedes y Pepe. Pues eso mismo pasó con este matrimonio. Así que, hermano, la madre de Santiago y de Juan, Salomé, era discípula de Jesús. Era discípula de Jesús. Además de las buenas, porque fue una de las mujeres que lo acompañaría hasta el final. Todos los discípulos hombres, tener en cuenta esto. Hombres, tener en cuenta esto. Todos los discípulos hombres, cuando llegó el final, ¿sabes qué pasó? Todos se dieron a la fuga. Las mujeres no. Las mujeres discípulas fueron fieles al Maestro. Tenemos también a María, oriunda del puerto de Magdala, curada por Jesús y que quedó cautivada para siempre por su amor. Sin embargo, Jesús en realidad no se instala en Cafarnaúm, porque Él quiere difundir la noticia del reino de Dios por todas partes. No es posible hacer una reconstrucción de esos itinerarios de sus viajes, pero sí podemos saber, a través de lo que se cita en los evangelios, que recorrió los pueblos situados en torno al lago. Estuvo en Cafarnaúm, en Magdala, Corazoín, Betsaida. Visitó también las aldeas de la Baja Galilea, Nazaret, Caná, Naín. Llegó hasta las regiones vecinas de Galilea. Estuvo en Tiro, en Sidón, en Cesarea de Filipo y la Decápolis. Sin embargo, aquí viene un misterio. Según la fuente, es decir, los evangelios, evita las grandes ciudades de Galilea. Jesús no va a las grandes ciudades. Por ejemplo, tenemos Tiberíades, esa nueva y espléndida capital que había creado Herodes Antipas, construida a orillas del lago, a solo 16 kilómetros de Cafarnaúm, 16 kilómetros. Séforis, la preciosa ciudad de la Baja Galilea, la capital de Galilea, a solo 6 kilómetros de Nazaret, y sin embargo no se menciona en los evangelios. No se menciona que Jesús estuviera allí. Por otra parte, cuando se acerca a Tiro y a Sidón o visita la región de Cesarea de Filipo o la Decápolis, tampoco entra en los núcleos urbanos, no entra al centro de la ciudad, se detiene siempre en las aldeas del entorno o en las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Pensaremos, ¿por qué hacía Jesús esto? Muy simple. Porque al igual que entonces, igual ahora, en las afueras de la ciudad lo que se encontraban eran la gente más excluida. Allí estaban la gente de paso, los vagabundos errantes que duermen fuera de las murallas, y Jesús lo que hace es dedicarse a visitar las aldeas de Galilea, acompañado por su grupo de seguidores. Cuando van a pueblos cercanos como Corazaín, a solo 3 kilómetros de Cafarnaúm, es muy probable que volvieran a su casa a la noche para dormir. Pero cuando se van desplazando de una aldea a otra, la pregunta es, ¿dónde dormían? Dicen los historiadores que lo más probable es que buscaran entre los vecinos personas dispuestas a proporcionarles comida y un sencillo alojamiento. Seguramente piensan que en el mismo patio de la casa, o sea, que dormían a la intemperie. Por eso aquellas palabras de Jesús de el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y es que era verdad. O sea, el Hijo del Hombre dormía en los patios de las casas. Este profeta itinerante. Estas imágenes, hermanos, chocan bastante con la imagen que nos quieren hacer ver desde la teología de la prosperidad de un Jesús rico. Cómo un Jesús rico iba a dormir en un patio de una casa a la intemperie. Así que, imaginaros, ni siquiera sabemos cómo pudieron afrontar los inviernos, cuando arrecian las lluvias, cuando se siente el frío de verdad. No sabemos cómo lo hacían. Lo que sí sabemos es que al llegar a un pueblo, Jesús busca siempre encontrarse con los vecinos.
recorre las calles, como en otros tiempos, cuando trabajaba de artesano. Ahora se acerca a las casas, les desea la paz a las madres, a los niños que se encuentran en los patios, sale al descampado para hablar con los campesinos que trabajan la tierra. Pero sin duda, el lugar preferido de Jesús siempre fue la sinagoga, o el espacio, o el lugar donde se reunían los vecinos los sábados. Allí oraban, cantaban salmos, discutían los problemas del pueblo o se informaban de los acontecimientos más importantes. El sábado era el día en que se leía, se comentaba las escrituras, se oraba a Dios pidiendo esa ansiada liberación de que llegara el Mesías. Así que para Jesús ese era el mejor marco para dar a conocer la buena noticia del reino de Dios. Al parecer, esto que hacía Jesús no era nada normal o casual. Es decir, lo que está haciendo Jesús responde a una estrategia que él ha pensado bien. Daros cuenta de que el pueblo no tiene ahora que ir al desierto a prepararse para el juicio inminente de Dios, como pasaba con Juan el Bautista. Ahora es al contrario. Es Jesús mismo el que va recorriendo las aldeas una tras otra, invitando a la gente a entrar al reino de Dios. Ese reino que ya está irrumpiendo en sus vidas. Esta misma tierra donde habitan se convierte ahora en el nuevo escenario para acoger la salvación. Las parábolas, las imágenes, Jesús las extrae de la vida, de esas aldeas. O sea que esas aldeas, esos lugares, esa gente vienen a ser la parábola de Dios. La sanidad de los enfermos, la liberación de los endemoniados, son el signo de una sociedad de hombres y mujeres sanos, llamados a disfrutar de la vida digna de los hijos e hijas de Dios. Esas comidas abiertas a todos los vecinos son el símbolo de un pueblo invitado a compartir la gran mesa de Dios que es el Padre de todos. Jesús ve en esta gente de las aldeas el mejor punto de arranque para iniciar la renovación de todo el pueblo. Ahí es el comienzo. Esos campesinos que hablan arameo, acordaros, como él, y él, entre ellos donde se conserva de manera más auténtica la tradición religiosa de Israel. En las ciudades es diferente. Junto al arameo se hablaba también el griego, una lengua que Jesús realmente no domina. La habla, la entiende, pero no la domina. La cultura helenista está en esas ciudades de manera más presente. Pero probablemente, hermanos y hermanas, Jesús tiene otra razón de mayor peso, una razón del corazón. En esas aldeas, hermanos, es donde estaba la gente más pobre, la gente que estaba desheredada, los que habían sido despojados de su derecho de disfrutar de la tierra regalada por Dios. Recordar que cuando conquistaron la tierra fue repartida en lotes entre todo el pueblo de Israel, pero por diferentes razones y motivos ellos habían perdido su lote, habían perdido su tierra, eran desheredados, habían perdido la heredad. Aquí encuentra Jesús, como en ninguna otra parte, ese Israel más enfermo, más maltratado por los poderosos. Aquí es donde Israel sufre con más rigor los efectos de la opresión bajo la cual están. En la ciudad, en cambio, viven los que detentan el poder, juntos con sus diferentes colaboradores, dirigentes, grandes terratenientes, recaudadores de impuestos. Esos son los que viven en las ciudades. Y ellos no son los que representan, no son ellos los representantes del pueblo de Dios, sino sus opresores, los causantes de la miseria y del hambre de estas familias. Hermanos, hoy tenemos también gentes que son causantes de la miseria y del hambre de las familias. Eso es una realidad. La implantación del reino de Dios para Jesús, entonces, tiene que comenzar allí donde el pueblo está más humillado. Gentes pobres, hambrientas, afligidas, son en realidad, hermanos y hermanas, esas ovejas perdidas,
los que mejor representan a todos los que se encuentran abatidos en Israel. Jesús lo tiene muy claro. El reino de Dios solo podrá ser anunciado desde el contacto directo y estrecho con la gente que están más necesitada de respiro y de alivio, más necesitadas de liberación. La buena noticia de Dios no podía provenir del palacio de Herodes Antipas en Tiberíades. Tampoco podía venir de las suntuosas villas de Séfori, ni del lujoso barrio residencial de las élites sacerdotales de Jerusalén. La semilla del reino solo podrá ser encontrada en la buena tierra entre los pobres de Galilea. La vida itinerante, repito, de Jesús, en medio de ellos, es símbolo vivo de su libertad y de su fe en el reino de Dios. Jesús es verdaderamente libre. Por eso Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Él lo era, de verdad. Él era verdaderamente libre. Él no vive en un trabajo remunerado, no pone casa ni tierra alguna, no tiene que responder ante ningún recaudador. Es más, no lleva consigo ni siquiera una moneda en su bolsillo con la imagen del César. Ha abandonado la seguridad del sistema para entrar confiadamente en el reino de Dios. Así vive Jesús. Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo. Y esto nos confronta a cómo nosotros vivimos. Por otra parte, su vida itinerante al servicio de los pobres va a dejar claro algo muy importante, y es que el reino de Dios no tiene un centro de poder desde el que haya de ser controlado. No existe un reino de poder, un centro de poder, desde el cual controlar. No es como el imperio, gobernado por Tiberio desde Roma. El emperador, el César, está gobernando desde el centro en Roma. No es tampoco como la tetrarquía de Galilea gobernada por Antipas desde Tiberíades. No es tampoco como la religión judía vigilada desde el templo de Jerusalén por las élites sacerdotales. El reino de Dios, hermanos y hermanas, va gestándose, va creándose allí. Fijaros qué frase. Allí donde ocurren cosas buenas a los pobres. Ahí es donde el reino de Dios en Jesús, como profeta itinerante, se va gestando. Y esto nos lleva a hablar también en esta noche de la pasión que tiene Jesús por el reino de Dios. Nadie duda de esta información que nos proporcionan los evangelios. Jesús fue caminando, pensar esto, Jesús fue caminando de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. Podemos decir sin equivocarnos, con total seguridad, que la causa a la que Jesús dedica en adelante su tiempo, su fuerza, su vida entera, es lo que llamamos el reino de Dios. A esa causa es a la que dedica Jesús su vida. Es sin duda el núcleo central de su predicación. Es la convicción más profunda, la pasión que anima toda su actividad. Todo lo que dice, todo lo que hace, está al servicio del reino de Dios. Todo adquiere su unidad, su verdadero significado, su fuerza apasionante desde esa realidad. El reino de Dios, entonces, hermano, no es otra cosa que la clave para que podamos captar el sentido que Jesús da a su vida, para que podamos entender el proyecto que Él quiere ver realizado en Galilea, en el pueblo de Israel y, en definitiva, en todos los pueblos hasta nuestros días. Lo dicen en todas partes los evangelios. Jesús nos enseña en Galilea una doctrina religiosa para que sus oyentes la aprendan bien. Jesús no se dedica a enseñar doctrina. Él anuncia un acontecimiento para que aquellas gentes lo acojan con gozo y con fe. Por eso nadie ve en Él
a un rabino, a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel. No encontramos a Jesús explicando tradiciones religiosas en Israel. Lo que se encuentra la gente es un profeta apasionado, apasionado por una vida más digna para todos, que busca con todas sus fuerzas que Dios sea acogido y que su reinado de justicia y misericordia se vaya extendiendo con alegría. Alegría. ¿Cómo podía estar la gente alegre viviendo tan oprimidamente? Y Jesús va comunicando la buena noticia, alegría. Su objetivo no es perfeccionar la religión judía, sino contribuir a que se implemente cuanto antes el tan añorado reino de Dios y con él la vida, la justicia y la paz. ¿Os acordáis que hablábamos en unos estudios anteriores acerca de dónde estaba Dios y decíamos, Dios está en el bien, en la vida, en la justicia, en la paz? Pues mira que estamos repitiendo la misma historia con Jesús. Eso era lo que quería Jesús. Llevar el bien, llevar la vida, llevar la justicia, llevar la paz. Experimentar una alegría nueva. Jesús entonces no se dedica tampoco a exponer a aquellos campesinos nuevas normas y leyes morales. Les está anunciando una noticia. Es como que dijera de una manera parafraseada, es como que dijera, Dios ya está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Dios ya está aquí. Y está aquí buscando una vida más dichosa para todos. Dios está aquí, hermanos y hermanas, para darnos una vida más dichosa para todos. Esa es la buena noticia. En medio, imaginaros de lo que estamos viviendo ahora mismo en la pandemia, Dios quiere darnos una vida más dichosa. Hemos de cambiar, dice Jesús, nuestra manera de ver las cosas. Hemos de cambiar nuestra mirada y tenemos que cambiar nuestro corazón. El objetivo no es proporcionarle a aquellos vecinos un código moral más perfecto, sino ayudarles para que puedan entender cómo es Dios y cómo actúa Dios. Y cómo va a ser el mundo y la vida si todos actúan como Dios. Eso es lo que les quiere comunicar con su palabra, pero sobre todo también con su vida entera. Por eso a Jesús lo encontramos, hermanos y hermanas, hablando constantemente del reino de Dios, pero misteriosamente nunca explica en qué consiste. De alguna manera aquella gente van entendiendo de poquito a poco de qué le está hablando, pues conocen que su venida es la esperanza que sostiene el pueblo. Jesús, sin embargo, va a traer sorpresa, los va a sorprender cuando vaya explicando cómo llega este reino, para quiénes va a resultar una buena noticia o cómo se ha de acoger su fuerza salvadora. Lo que Jesús transmite tiene algo de nuevo y fascinante para aquella gente. Igualmente en nuestros días, hermanos, si el Evangelio no nos trae algo fascinante, no nos trae algo nuevo para nosotros, hoy es que no estamos entendiendo todavía de verdad lo que es el Evangelio. Porque para aquella gente, hermanos y hermanas, el Evangelio es lo mejor que podían oír. Para nosotros, ojalá sea también eso, lo mejor que podamos oír. En la era de la información, de las redes sociales, del Internet, hermanos, que la buena noticia, el Evangelio sea lo mejor que podemos oír. Pero claro, nos preguntamos, viene la pregunta del millón, ¿cómo fue que Jesús pudo entusiasmar a aquella gente hablándoles del reino de Dios? ¿Qué era lo que ellos entendían en esa metáfora? ¿Por qué sentían entonces a Dios como una buena noticia? Esto nos lleva a hablar de un anhelo que ya les venía de lejos, porque el reino de Dios no era una especulación de Jesús, era un símbolo bien conocido que recogía las expectatives, las aspiraciones realmente más profundas del pueblo de Israel. Una esperanza que Jesús encontró en el corazón de su pueblo y que lo supo recrear desde su propia experiencia de Dios, dándoles un horizonte nuevo y sorprendente. Fue Jesús quien decidió usarla de forma regular y constante, esa expresión del reino de Dios.
no encontraría de hecho una expresión mejor para comunicar aquello en lo que él creía. Recordemos que Jesús desde niño había aprendido a creer en Dios como creador de los cielos y de la tierra, como soberano absoluto sobre todos los dioses y señor de todos los pueblos. Israel se sentía seguro y confiado, todo estaba en manos de Dios, su reinado era absoluto, universal e inquebrantable. El pueblo expresaba su fe cantando con júbilo a Dios como rey, como decía el salmista: decid a los gentiles, Yahvé es rey. El orbe está seguro, no vacila, él gobierna a los pueblos rectamente. Estas cosas son las que se leían en los salmos y se leen en los salmos por parte del pueblo de Israel. Ese Dios grande, Señor de todos los pueblos, Rey de Israel de una manera muy especial. Él los había sacado de la esclavitud de Egipto y los había conducido a través del desierto hasta la tierra prometida. Así que el pueblo de Israel sentía a Dios como el liberador, como el pastor, como el padre. Habían experimentado su amor protector y sus cuidados. Los reyes, sin embargo, no respondieron a las esperanzas puestas en ellos. Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto para crear un pueblo libre de toda opresión y de toda esclavitud. Pero para Israel fue una experiencia trágica, difícil de entender. Sobre todo cuando llega el momento del exilio. Se encuentran que por culpa de reyes que no habían hecho bien lo que tenían que hacer, terminan exiliados en su historia. Y al estar el pueblo bajo la opresión, otra vez como en Egipto, de un rey extranjero, despojados del derecho de su tierra, sin templos, sin instituciones propias, sometidos a una humillante esclavitud, otra vez surgía la pregunta: ¿dónde estaba Dios, el Rey de Israel? Los profetas, sin embargo, no caen en la desesperanza y comienzan a proclamar: Dios restaurará a aquel pueblo humillado y de nuevo le liberará de la esclavitud. Ese es el mensaje de un profeta del siglo VI a.C., de Isaías. Dios continúa amando a su pueblo y le ofrece más su perdón. Sacará a Israel de la cautividad, el pueblo vivirá un nuevo éxodo, las tribus dispersadas volverán a reunirse y todos podrán disfrutar en paz de la tierra prometida. Jesús conoce y tal vez les recuerda, mientras va recorriendo las montañas de Galilea, el mensaje lleno de fuerza y belleza de ese profeta Isaías que gritaba así al final del destierro con estas palabras: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Esas palabras del profeta calzan completamente con aquello que Jesús estaba haciendo, proclamando el reino de Dios. Y a lo mejor el salmista no sabremos si tuviera, a lo mejor tuvo la visión de Jesús, y esos pies tan bonitos sobre los montes son los pies de Jesús anunciando el Evangelio. Algunos grupos de desterrados volvieron a la tierra, el templo fue reconstruido. Os estoy contando un poco de la historia de Israel, pero aquellas promesas maravillosas no se cumplieron. Las tribus siguieron dispersas, se volvió en la tierra de Israel a las antiguas prevaricaciones, injusticia. La verdadera paz parecía imposible y ahí llegó Alejandro Magno. Sin embargo, los últimos profetas seguían alentando al pueblo. Malaquías se atrevía a poner en boca de Yahvé esta alentadora noticia. Decía: mirad, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Esas palabras todos las entendemos que se referían a Juan el Bautista. Jesús, como muchos de sus contemporáneos, vivía de esta fe. Cuando oían hablar de la venida de Dios, surgía una doble esperanza que se despertaba en su corazón. Dios liberará pronto a Israel de las potencias extranjeras y establecerá en su pueblo la justicia, la paz y la seguridad. Esa era la espera, la esperanza, el caldo en el que estaba el pueblo de Israel sometido, y ahí es cuando llega Jesús anunciando el reino
de Dios. Ahí estaba ese pueblo, en esa espera tremenda, esperando que viniera el nombre de Dios. Es difícil, sin embargo, que Jesús y los campesinos de Galilea conocieran con detalle el contenido de algunos escritos apocalípticos de la época de Jesús, pues posiblemente solamente circularían en ambientes cultos como el monasterio de Qumran. Sí pudieron conocer, sin embargo, dos oraciones que se recitaban ya en tiempos de Jesús. Una oración se llamaba Kadís, que significa en arameo, y que se hacía en público en las sinagogas durante la liturgia de los sábados y días de fiesta, y en ella se pedía algo así. Esto decía esta oración. Decía: que su nombre grande sea realizado, sea ensalzado y santificado en el mundo que Él ha creado según su voluntad. Que su reino irrumpa en vuestra vida y en vuestros días, en los días de la casa de Israel, pronto y sin demora. Que una paz abundante llegada del cielo, así como la vida, vengan pronto sobre nosotros y sobre todo Israel. Que aquel que ha hecho la paz en las alturas la extienda sobre nosotros y sobre todo Israel. Esta oración se estaba haciendo en los tiempos de Jesús. Hay otra oración también muy conocida que sigue orándose por parte del judaísmo a día de hoy, 2000 años después, que se llama la oración de las 18 bendiciones. Esto lo hacían los varones todos los días al salir y al ponerse el sol. En una de ellas se le dice así a Dios: aleja de nosotros el sufrimiento y la aflicción y sé tú nuestro único Rey. Pudiera ser que incluso Jesús conociera los llamados Salmos de Salomón, otra escritura apócrifa del judaísmo, escritos por un grupo de fariseos en una profunda crisis vivida cuando el general Pompeyo entró en Jerusalén en el año 63 a.C. y profanó el templo. Estos piadosos judíos expresan su confianza en la pronta intervención de Dios, el verdadero Rey de Israel, que establecerá su reino eterno por medio del Mesías de la familia de David. Realmente es conmovedora la afirmación de fe con la que comienzan y terminan el Salmo 17. Dicen así: aunque las legiones romanas han ocupado la tierra prometida, dicen: Señor, solo tú eres nuestro Rey por siempre jamás. Y ahí tenemos a Jesús diciéndole: ya Dios está aquí, ya ha llegado el reino de Dios. Una sorprendentísima declaración, con una seguridad aplastante, que tuvo que tener un impacto impresionante en la gente que escuchaba aquello. Porque Israel seguía todavía dominado por los romanos. Los campesinos seguían oprimidos por las clases poderosas. El mundo seguía lleno de corrupción y de injusticia. Pero Jesús está hablando con una convicción realmente impresionante. Él sigue diciendo: Dios está aquí y está actuando de una manera nueva. Está planteando que su reinado ha comenzado a abrirse paso en estas aldeas de Galilea. La fuerza salvadora de Dios ya se ha puesto en marcha. Él ya lo está experimentando y se lo quiere comunicar a todos. Esta intervención decisiva de Dios que todo el pueblo está esperando no resulta en ningún modo un sueño lejano, es algo real, que podían verlo y podían entenderlo desde ese momento, porque Dios comienza a hacerse sentir. En lo más hondo de la vida ya se puede percibir su presencia salvadora. El evangelista Marcos, con esto voy a terminar en esta noche ya, hermano, resume, lo hemos compartido ya, este versículo que me encanta repetirlo, resume de manera muy concreta este mensaje original y sorprendente de Jesús. Según Marcos, Jesús iba proclamando por las aldeas de Galilea la buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios. Diciendo estas palabras. Jesús, de aldea en aldea, imaginároslo, llegando a las aldeas y diciéndole a todos: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Convertíos y creed en esta buena noticia.
creed en el Evangelio. Este lenguaje, además, también, hermanos y hermanas, es un lenguaje nuevo. Jesús no habla como sus contemporáneos de la futura manifestación de Dios. Él no dice que el reino de Dios está más o menos cercano. Él dice que ha llegado ya. Ya está aquí. Él lo experimenta. Y por eso, y a pesar de todas las apariencias en contra, Jesús les invita a creer en la buena noticia. Es fácil entender el escepticismo de algunos de ellos, el desconcierto de casi todos. Preguntas que surgían en el ambiente: ¿cómo se puede decir que el reino de Dios está ya presente? ¿Dónde puede ser visto o experimentado? ¿Cómo puede estar Jesús tan seguro de que Dios ha llegado ya? ¿Dónde le pueden ver aquellos galileos destruyendo a los paganos y poniendo la justicia en Israel, como esperaban que iba a pasar? ¿Dónde está ese cataclismo final y las terribles señales que van a acompañar su intervención poderosa, como decían los profetas? Sin duda, es más que probable que se lo preguntaran a Jesús en más de una ocasión. Pero su respuesta fue desconcertante. Muy a menudo Jesús nos desconcierta con su respuesta. Uno está esperando que le responda algo y le responde lo menos esperado. Jesús les dice: el reino de Dios no viene de forma espectacular, ni se puede decir miradlo aquí o allí. Sin embargo, el reino de Dios ya está entre vosotros. No hay que andar escrutando en los cielos señales especiales, como nos pasa hoy en día a algunas personas buscando la segunda venida de Cristo. No, hay que olvidarse de los cálculos y las conjeturas que hacen algunas personas. Pero no siempre se han entendido bien estas palabras. A veces incluso se ha traducido de manera errónea. En algunos escritos apócrifos no se dice el reino está entre vosotros, sino dentro de vosotros. Y esto ha llegado a desfigurar el pensamiento de Jesús, reduciendo el reino de Dios como algo privado y espiritual, así como místico, como personal, dentro de ti. No, Jesús no dijo dentro, dijo entre. Es muy distinto, de entre a dentro. Jesús no piensa en esto cuando habla a los campesinos de Galilea. Trata más bien de convencer a todos de que la llegada de Dios para imponer su justicia no es una intervención terrible y espectacular, sino, quedémonos con esto en esta noche, hasta aquí vamos a llegar, sino una fuerza liberadora, humilde pero eficaz, que está ahí en medio de la vida, al alcance de todos los que la quieran acoger con fe. Para Jesús, este mundo no es algo perverso sometido sin remedio al poder del mal hasta que llegue la intervención final de Dios, como decían algunos escritos apocalípticos judíos. Junto a la fuerza destructora y terrible del mal podemos captar ahora mismo la fuerza salvadora de Dios, que ya está conduciendo a la vida, a su liberación definitiva. Hermanos, Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre, Dios amor, siempre vencerá al mal. No nos quede la menor duda. Nuestro Dios ha vencido a la muerte y nuestro Dios tiene la victoria final. Así que, hermano, en este caminar con Jesús, acojamos la buena noticia de una vida mejor, que podamos vivir una vida mejor. Hay tantas cosas que decir que me dejo en el tintero, pero mañana tendremos otro momento para que podamos entender mucho mejor, este Jesús como un profeta itinerante. Llama tanto la atención, hermano, su nacimiento, ahora que lo vamos a celebrar en unos días. Su nacimiento me llama tremendamente la atención cuando se nos dice en los evangelios que no había lugar para él en la posada y se tuvo que ir a buscar y tuvo que nacer ahí en el pesebre.
donde estaban los animales. No había lugar para él. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, tuvo que nacer humildemente en un pesebre. Cuando ahora lanza su mensaje, es un mensaje poniéndonos en situación de lugar. Es un mensaje, hermano, contundente, poderoso, radical, nuevo, liberador, pero es un mensaje humilde, recorriendo las aldeas, acercándose a la gente que estaba en su medio, en su sufrimiento. No estaba presentando una campaña en los medios para llenar un estadio de fútbol, allí el famoso Jesús lanzar su mensaje maravilloso. No. ¿Cuántas noches durmió Jesús en un escampado? Tapándose, me quiero imaginar, con unas mantas o algo, tirado en el suelo, al aire libre. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ese profeta itinerante, de aldea en aldea, viendo el sufrimiento de la gente y diciéndoles, imagínatelo, diciéndoles, el reino de los cielos se ha acercado, aquí está ya, aquí está ya. Cambiar vuestra manera de pensar, cambiar vuestra manera de sentir. Volveos a Dios, creed en la buena noticia. Y eso que empezaría el primer día que saliera a una aldea, pues con su grupo de discípulos, discípulas. ¿Cuántas personas? 30 personas a lo sumo, 20, 30 personas no más, llegando a una aldea y comenzando a hablar a poquito, a poquito, a poquito, y después nos dicen los evangelios, y le seguían las multitudes. Lo que comenzó siendo pequeño, como una semilla de mostaza, terminó tan grande que ahora hay millones de seguidores en el mundo que le seguimos. Imaginaros ese primer día que salió de Cafarnaúm a una aldea. ¿A cuál iría? ¿A la más cercana? ¿A la de 3 kilómetros que después se volvía a dormir por la noche? Ahí empezó todo. El anuncio de la buena noticia. Pero Jesús tenía el corazón encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y tenía el reino de Dios delante de sí. Hermano, que nosotros también estemos dispuestos en nuestro día a día, o incluso si Jesús nos llamara de una manera particular, a ir al lugar donde Él quiera que nosotros tenemos que ir. Y haciendo como hizo Él, dejando la seguridad, su vida, su familia, su casa, ponernos a caminar de manera itinerante. Fuerte la cosa, ¿verdad? Lo estoy diciendo, parece muy bonito, pero ponerlo en práctica no es fácil. Ese es el Evangelio, hermano. Ojalá y nos sigamos enamorando de este Jesús, del que vamos a ver tantas cosas todavía que nos faltan por ver. Yo estoy calculando ya unos 30 estudios aproximadamente. Dije 2 semanas, después 3, después un mes. Bueno, ya voy casi por 30 que nos van a dar la cosa. Pero vamos a disfrutar tanto y que este hablar de Él nos acerque a Él y nos haga sentir que estamos al lado suya. Ojalá que sea así. Amén. Seguimos con nuestra liturgia. Decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora nos unimos a millones de cristianos por todo el mundo para hacer la oración que nuestro Maestro, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó. Y ahora nos ponemos todos, cerramos nuestros ojos con tranquilidad y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido.
Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, ábrete, rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues si antes de acostaros esta noche os acordáis de hacer una oración especial por toda la comunión anglicana, que es el día hoy para hacerlo desde nuestra Iglesia Nacional. Recordar que hay 164 países en el mundo donde hay presencia anglicana. Repito, lo que nos hace una iglesia, entre otras cosas, no solamente eso, pero una de ellas es esa, una iglesia universal, una iglesia católica. Bien, pues que el Señor os bendiga mucho. Mañana seguiremos con nuestro estudio y que tengáis una buena semana. Amén. Hasta mañana.